Muy buenas a todos, chicos. En esta presentación os vamos a explicar las ventajas que tienen los supositorios frente a las píldoras mediante los procesos de nutrición. Para ello vamos a comenzar hablando sobre cómo funcionan. ¿Cómo funciona un supositorio? En primer lugar, se introduce el supositorio por el ano. Seguidamente, este se disuelve a la temperatura del cuerpo. Gradualmente, este se va extendiendo por la capa interna del intestino grueso. Finalmente, desde el recto pasa directamente hacia el torrente sanguíneo. Y ahora, aunque muchos de vosotros ya lo sabréis, os voy a explicar cómo funciona una píldora. Primero, la píldora es tragada con ayuda de algún líquido. Segundo, baja por el esófago hacia el estómago y en el estómago pasa de largo sin disolverse. Tercero, llega al intestino y ahí se disuelve. Cuarto, de ahí pasan a la sangre, ya que el intestino está rodeado de una gran cantidad de vasos sanguíneos. En quinto lugar, una vez en la sangre, el fármaco se distribuye por todas las células del cuerpo haciendo su acción. Además, como los supositorios, los laxantes o píldoras pueden aliviar y prevenir el estreñimiento. Los supositorios son preparaciones que contienen uno o más fármacos disueltos o dispersos en una masa, la cual puede ser soluble o dispersable en agua. Normalmente son administrados en una única dosis, para acción local o para la absorción sistemática del medicamento. Son cuerpos sólidos, de diversos pesos y formas, adaptados para introducirse en el recto, vagina o la uretra. En general, se funden, ablandan o disuelven al entrar en contacto con la temperatura corporal. Los supositorios son utilizados para ablandar las heces y para facilitar su evacuación en caso de estreñimiento transitorio y ocasional, ayudando a aliviar el exceso de gases intestinales y el dolor e inflamación a nivel abdominal. Podemos identificar una serie de ventajas que poseen los supositorios frente a las píldoras. En primer lugar, encontramos que es el método más directo para combatir trastornos colorectales, como son el estreñimiento y las hemorroides. Se administra en una única dosis. Los supositorios mantienen principios activos que sufren un marcado efecto de primer paso hepático, es decir, mantiene mejoras de la biodisponibilidad en su magnitud. Evita el metabolismo de primer paso, es decir, esa primera metabolización del fármaco que ocurre en el hígado, y posee un efecto mecánico local y sistemático. En cuanto a los tres tipos de acciones de los supositorios, podemos diferenciar que la acción local sirve para efectuar una acción astringente y sedante sobre la mucosa rectal y los esfínteres, deben proveer una cesión muy lenta del principio activo para retardar su posible absorción, ya que no se desean efectos sistémicos. En segundo lugar, encontramos que la acción sistémica o general es la que se formula para favorecer la absorción del principio activo y su paso hacia la circulación general. Y en tercer lugar, encontramos que los supositorios mantienen ese efecto puramente mecánico. Para provocar la evacuación en casos de estreñimiento, se lleva a cabo una formulación con excipientes de tipo de glicerina para que se lubrique la mucosa rectal y por lo tanto se provoquen por vía refleja el peristaltismo. El número de excipientes requerido es reducido, protege al fármaco del pH del estómago o secreciones enzimáticas intestinales. Los supositorios se pueden administrar a todo tipo de pacientes, es decir, inconscientes, bebés y ancianos, y son adecuados para pacientes que por tanto no pueden recibir una terapia oral. Los supositorios suelen tardar alrededor de entre 15 y 30 minutos en hacer efecto e incluso en el caso de los bebés suele ser más rápido. Entre otras de las ventajas podemos diferenciar las siguientes. Existen distintas clasificaciones de acuerdo a los mecanismos de acción de los supositorios. En primer lugar encontramos la sistemática, que es la más común, los supositorios en solución y los supositorios en suspensión. La mucosa rectal posee propiedades de absorción que se pueden aprovechar para la administración de fármacos, en este caso los supositorios, por lo que el recto es un lugar idóneo para introducir los supositorios. El fármaco alcanza la corriente sanguínea sin tener que pasar por el estómago y por lo tanto nos protege de otros fármacos que sí que nos pueden causar náuseas, vómitos o incluso irritaciones en el estómago. Además de tener numerosas ventajas, también podemos encontrar algunas desventajas de los supositorios frente a las píldoras. En primer lugar, la absorción de los fármacos depende de la adecuada aplicación, lo mismo que el efecto de primer paso. En segundo lugar, requiere condiciones especiales de transporte y almacenamiento.
También tiene hipersensibilidad al vehículo. No son aceptados socialmente, ya que normalmente a las personas nos da vergüenza decir que usamos supositorios. También puede causar lesiones o irritaciones de mucosas. Puede generar defecación y, por tanto, expulsión. Y, por último, su administración requiere de privacidad. Bien, y ahora pasaremos a hablar sobre qué es una píldora. Una píldora es una porción de pasta consistente que puede tener diversos tamaños, formas y usos. Son comprimidos que están hechos de compuestos químicos que incluyen principios activos para curar, detener o prevenir enfermedades, para aliviar síntomas o para ayudar a diagnosticar algunas enfermedades. La pastilla o píldora es tragada con ayuda de algún líquido, baja por el esófago hacia el estómago. En el estómago el medicamento puede disolverse o puede que pase de largo sin disolverse y hacerlo luego en el intestino. Y esto depende del fin de este. Ventajas de las píldoras. Al igual que los supositorios, los laxantes o píldoras pueden aliviar y prevenir el estreñimiento. Sin embargo, no todos los laxantes son seguros para el uso a largo plazo. Son muy eficaces, pero debe evitarse el abuso, puesto que producen hábito. Generalmente provocan una evacuación semisólida en el plazo de 6 a 8 horas. Los laxantes funcionan de diferentes maneras y la eficacia de cada tipo de laxante varía según la persona. En general, los laxantes formadores de masa, también conocidos como suplementos de fibra, son los más suaves para el cuerpo y los más seguros de usar a largo plazo. Desventajas de las píldoras. Los laxantes orales pueden interferir en la absorción de algunos medicamentos y nutrientes por parte del cuerpo. Algunos laxantes pueden provocar un desequilibrio electrolítico, especialmente después del uso prolongado. Los electrolitos, que incluyen el calcio, el cloruro, el potasio, el magnesio y el sodio, regulan una serie de funciones corporales. Un desequilibrio de electrolitos puede causar ritmos cardíacos anormales, debilidad, confusión y convulsiones. En cuanto a la interacción con los medicamentos, tu historia clínica y los medicamentos que tomas pueden limitar las opciones de laxantes, ya que pueden interactuar con algunos antibióticos y con determinados medicamentos para el corazón y los huesos. Respecto a las afecciones que causan complicaciones, el uso de laxantes puede ser peligroso si el estreñimiento se produce a causa de una afección grave, como una apendicitis o una obstrucción intestinal. Si usas laxantes con frecuencia durante semanas o meses, estos pueden reducir la capacidad del colon para contraerse y, de hecho, empeorar el estreñimiento. Como conclusión, podemos decir que los supositorios son el método más efectivo y rápido para combatir problemas gastrointestinales como el estreñimiento, aunque presentan algunas desventajas. Sin embargo, las píldoras también cumplen su trabajo, pero el proceso se desarrolla más despacio. También hay que tener en cuenta algunas desventajas de estas, como interferir en la absorción de algunos medicamentos o nutrientes, y pueden reducir la capacidad del colon para contraerse, empeorando así el estreñimiento. Pensamos que la opción más eficaz y directa es el supositorio, aunque si tienes problemas en la zona o es difícil para ti la colocación, hay alternativas como las píldoras para solucionar estos problemas.